Entonces dice, encuentra el perímetro del triángulo de la figura y los ángulos internos. Mire la figura. Háganla por favor en el cuaderno. Es un triángulo que tiene de lado los vértices A de coordenadas 4, menos 2, B de coordenadas 5,5 y C de coordenadas menos 1,3. Esos son los vértices y esos vértices los van a unir mediante una línea y entonces le aparece una figura que se llama un triángulo. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Le piden hallar los ángulos internos de ese triángulo. Para obtener los ángulos internos de ese triángulo, ustedes lo primero que tienen que hallar son los lados de ese triángulo. Para hallar los lados de ese triángulo, para obtener el valor de cada uno de los lados, se tiene que utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. Esa es la fórmula que hemos venido trabajando. ¿Qué dice la fórmula de distancia entre dos puntos? Nos dice que la distancia entre dos puntos, A hasta B, de B hasta C y de C hasta A, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas elevadas al cuadrado más la diferencia de ordenadas elevadas al cuadrado. Entonces, vamos a hallar esos lados. Entonces, empecemos con determinar el lado L1. ¿A quién vamos a llamar a L1? Vamos a hallar a L1, lo vamos a llamar la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo estoy saliendo desde A y voy a llegar a B. Por lo tanto, donde voy a llegar, que es B, se va a llamar X2, Y2, y donde voy a salir, que es A, se va a llamar X1, Y1. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la fórmula, entonces la agarramos. Entonces, la distancia de A hasta B va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De X2, pero X2 vale ¿cuánto? 5, menos X1, pero X1 vale más 4, entonces más por el menos de aquí da menos, entonces queda menos 4, todo ello elevado al cuadrado, más, paréntesis, Y2, pero Y2 ¿cuánto vale? Vale 5, menos Y1 vale menos 2, entonces colocamos aquí el menos 2 y todo elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver lo del paréntesis. Entonces lo resuelvo. Entonces, 5 menos 4 da 1, entonces va a quedar 1 al cuadrado. O sea que la distancia de A hasta B es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más. Voy a romper este paréntesis, entonces menos por menos da más, entonces queda más 2, entonces quedaría 5 más 2 al cuadrado. Voy a resolver esta suma. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que 1 al cuadrado da 1 y quedaría que 5 más 2 da 7 y 7 elevado al cuadrado da 49. O sea que la distancia de A hasta B es igual a la raíz cuadrada de 1 más 49. Sumamos 1 más 49 y nos da la raíz cuadrada de 50. Y si vamos a la calculadora, la raíz cuadrada de 50 equivale a 7,07. Listo. Ya tenemos la distancia que hay de A hasta B, que es esta distancia. Esta distancia, que la llamamos L1. Ahora vamos a hallar la distancia que hay de B a C. Esa distancia de B a C la vamos a llamar L2 y utilizamos la misma fórmula. Entonces saquemos los datos.
La distancia de B a C va a ser igual. Entonces, como parto de B y voy a llegar a C, entonces quiere decir que este se va a llamar X2, Y2. Y parto de B, entonces se va a llamar X1, Y1. Entonces comenzamos. Va a ser igual a X2, pero observe de que X2 vale menos 1. Menos X1, pero X1 vale más 5. Entonces más por menos da menos y quedaría 5, todo elevado al cuadrado. Más Y2, pero Y2 vale 3. Menos Y1, pero Y1 vale más 5, entonces más por menos da menos, entonces queda menos 5, todo este paréntesis elevado al cuadrado. Resolvemos lo que hay dentro del paréntesis y elevamos al cuadrado, entonces quedaría que la distancia de B hasta C es igual. Menos 1 y menos 5 da menos 6, entonces va a quedar menos 6 al cuadrado. 3 y menos 5 daría menos 2. Al mayor le quito el menor, el mayor es 5, entonces menos 5 más 3 da menos 2 elevado al cuadrado. Ahora voy a resolver los paréntesis. Entonces quedaría que la distancia de B hasta C va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada. ¿De quién? Menos 6 elevado al cuadrado da 36 positivo, porque todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. Y menos 2 elevado al cuadrado da 4 positivo. Sumamos estos dos términos que están dentro de la raíz, entonces nos da la distancia de BC es igual a la raíz cuadrada de 40. Y cogemos la calculadora y la raíz cuadrada de 40 es 6,32. O sea que este lado, que es la distancia de B hasta C, que lo llamamos L2, tiene una distancia de 6,32. Ya tenemos dos lados de ese triángulo. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Nos falta encontrar el tercer lado, que es la distancia que hay de C hasta A. Ese lado lo vamos a llamar el lado 3. Entonces, nuevamente lo vamos a determinar por la distancia entre dos puntos. Entonces, el lado 3 es la distancia de C hasta A. Como parto de C y llego a, entonces este se llama X1, Y1, y este se llama X2, Y2. Y aplicamos la misma fórmula de distancia. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces quedaría X2, en nuestro caso vale 4, menos X1 vale menos 1, entonces coloco menos 1, todo elevado al cuadrado, más Y2, pero Y2 vale menos 2, menos Y1, pero Y1 vale más 3, entonces más por menos da menos, menos 3 al cuadrado. Voy a resolver este paréntesis. Entonces vamos a ver qué me queda. Entonces me queda que la distancia de C hasta A es igual a 4, menos por menos da más, 1 elevado al cuadrado, y observe de que aquí quedaría menos 2 y menos 3 da menos 5 elevado al cuadrado. Resuelvo esas sumas y entonces quedaría 4 más 1 daría 5 elevado al cuadrado da 25. Y todo número negativo elevado a una potencia par da positivo, entonces queda menos 5 al cuadrado da 25. Entonces la distancia de C hasta A es igual a la raíz cuadrada de 50. Y la raíz cuadrada de 50 es 7,07. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Entonces, en ese plano cartesiano, cogimos el eje X y cogimos el eje Y. ¿Y qué hicimos? Ubicamos esos puntos que nos dieron. ¿Cuáles puntos? El punto A de coordenadas 4, menos 2, el punto B de coordenadas 5,5 y el punto C de coordenadas menos 1,3. Con esos tres puntos que nos dimos cuenta de que por esos tres puntos debe de pasar una línea recta. Y al unir esas líneas rectas, encontramos que esas líneas rectas nos forman un triángulo. Al trabajar ese triángulo, entonces nos dimos cuenta de que ese triángulo tiene tres lados. Entonces nos dimos cuenta de que esos tres lados serían
el lado AB, que lo llamamos el lado 1. El lado 1. Y ese lado 1 nos dio un valor de ¿cuánto? De 7,07. Listo. Cogimos el lado BC y el lado BC lo llamamos el lado 2. El lado 2. Y ese lado 2 nos dio 6,32. 6,32. Y cogimos el lado 3. Y entonces el lado 3 es la distancia que hay de C hasta, lo llamamos lado 3. Y ese tercer lado nos dio también 7,07. Entonces nos dio 7,07. Listo. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? De que en realidad ese triángulo que está ahí tiene dos lados iguales y uno desigual, o sea que es un triángulo isósceles. Y a ese triángulo nos piden encontrar el valor de los ángulos ¿qué? Internos. Y para hallar el valor de los ángulos internos, entonces tenemos que utilizar los teoremas que se trabajaron en décimo, que son los correspondientes a los triángulos oblicuángulos, que es el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. Entonces vamos a encontrar en este momento los ángulos interiores de ese triángulo. Entonces vamos a encontrar el ángulo ¿qué? A, el ángulo B y el ángulo C. Pero antes de eso, de encontrar los ángulos internos, me piden que encontremos el perímetro. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados de un polígono. Entonces, vamos a encontrar ese polígono. Aquí lo tenemos, dibujémoslo. Listo. Listo. Y listo. Dijimos que este era el lado 1, que este era el lado 2 y que este era el lado 3. Y dijimos también que el lado 1, tenía un valor de 7,07. El lado 2 tenía un valor de 6,32. Y el lado 3 tenía un valor de 7,07. Listo. Y vamos a determinar el perímetro. Pero ¿el perímetro qué es? Entonces coloquémoslo acá. El perímetro es la suma de los lados de un polígono. La suma de los lados de un polígono. Como es la suma de los lados de un polígono, significa que entonces el perímetro va a ser a la suma de esos tres lados. O sea, va a ser igual a L1 más L2 más L3. Pero resulta que L1 era la distancia que había de A hasta B. ¿Y cuánto nos dio esa distancia? 7,07. Pero L2 era la distancia que había de B hasta C. ¿Y cuánto nos dio esa distancia? Esa distancia nos dio 6,32. Entonces aquí está 6,32. Y por último, L3 es la distancia que hay de C hasta A.
¿Y eso cuánto nos dio? 7,07. Entonces cogemos todo eso y ¿qué hacemos con eso? Lo sumamos. Entonces 7,07 más 6,32 más 7,03 nos da el perímetro y ese perímetro nos da exactamente 20,46. Entonces ahí tenemos el perímetro de ese triángulo, que era algo que nos pedía el ejercicio, encontrar el perímetro del triángulo. Paso 2. Entonces dice, se obtiene el valor de los ángulos internos aplicando los teoremas de triángulos oblicuángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en ese triángulo sabemos el valor de los tres lados. Ya dijimos que era 7,07, 6,32 y 7,07 el otro lado. Entonces, para el bien de ustedes, lo voy a hacer paso a paso. Entonces, venimos acá. Tenemos el triángulo. Entonces, esos son los lados. Bueno. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a encontrar este ángulo que es el ángulo A, voy a colocarle el lado opuesto a él. Y el lado opuesto a él lo vamos a llamar A. Como voy a encontrar el ángulo B, entonces voy a colocar aquí, en este, el lado opuesto, que en este caso sería el lado B. El lado B. Y como voy a encontrar el ángulo C, que es este, entonces el opuesto a él sería el lado C. Entonces este para nosotros sería el lado C. Listo. Coloquémosle los valores. Entonces, ¿cuáles son los valores? C sería el lado 1. Entonces C es el lado 1. Y ese lado 1 vale 7,07. Entonces coloquémosle aquí 7,07. Listo. El lado A, lo observan, es el mismo lado 2. Y entonces el lado 2 vale 6,32. Entonces coloquémosle el valor 6,32. Y por último, el lado B es la distancia que hay de CA. Entonces la distancia que hay de CA, que sería el lado 3, que en este caso es B, vale 7,07. Entonces coloquémosle 7,07. Entonces, en síntesis, ¿qué tengo? Tengo el valor de los tres lados. Entonces, como tengo el valor de los tres lados, entonces puedo utilizar el teorema de los cosenos. Entonces voy a utilizar el teorema de los cosenos. ¿Cuándo se utiliza el teorema de los cosenos? El teorema de los cosenos, decíamos el año pasado que se utiliza cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o cuando se conocen tres lados. Entonces escribamos el teorema. Entonces, ¿qué decía el teorema? El teorema decía lo siguiente: que si yo voy a hallar el ángulo A, entonces yo planteo el teorema así. Digo, coseno de A, coseno del ángulo A, es igual ¿a quién? Entonces hago este vínculo,
Coseno de A es igual a ¿quién? Entonces, el que se resta es el opuesto al lado que vamos, es el opuesto al ángulo que vamos a hallar. Entonces el que se resta sería A al cuadrado. Los que se suman son los otros dos lados, entonces que se conocen. Entonces sería B al cuadrado más C al cuadrado. Y los que se multiplican son los dos lados que se suman. Entonces, esta fórmula me sirve para obtener el ángulo A. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo todo esto. Voy a reemplazarlo. Entonces me quedaría algo así. Coseno del ángulo A será igual. Reemplazo los datos. ¿A quién? A B. Pero B, ¿cuánto vale? B, y lo tenemos, vale 7,07. Entonces 7,07. ¿Y qué hago con eso? Lo elevo al cuadrado. Más C. ¿Pero cuánto vale C? 7,07. Es 7,07 también. ¿Y qué hago con ello? Lo elevo al cuadrado. Menos A. ¿Pero cuánto vale A? 6,32. Y eso también lo elevo al cuadrado. ¿Todo sobre quién? Sobre 2 veces B, pero B vale 7,07. O sea, este lado que está aquí. Multiplicado por C, que es 7,07. Entonces, cojo la calculadora y hago esas operaciones. Entonces quedaría coseno de A es igual. Y entonces prendo la calculadora y digo, paréntesis, 7,07 elevado al cuadrado más, paréntesis, 7,07 elevado al cuadrado menos, paréntesis, 6,32 elevado al cuadrado igual, dividido, paréntesis, en 2 por 7,07 por 7,07 paréntesis igual, y eso nos da 0,6004. Esto nos da 0,6004. Ese es el valor del coseno de A. Entonces, como necesitamos hallar a A, entonces decimos el ángulo A será igual. ¿A quién? Al arco cuyo coseno, ustedes ya saben que esto es la función inversa, arco cuyo coseno vale ¿cuánto? 0,6004. Y cierro paréntesis. Entonces voy a la calculadora y digo shift coseno del número anterior ans igual, y voy y busco grados, minutos y segundos, y eso me da 53 grados. Entonces me va a dar que el ángulo A es igual a 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos. 50,94
94 segundos. Y ahí tengo el valor del primer ángulo interno, que en este caso es el ángulo A. Entonces, todo ese proceso que acabo de hacer era para hallar uno de los ángulos internos, que en este caso es A. Entonces, aquí está todo lo que hicimos y nos dimos cuenta que nos dio, ¿cuánto? 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos. Ahora vamos a hallar el ángulo B. Entonces hago exactamente lo mismo y obtengo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que el coseno de B va a ser igual. Entonces el que se resta es el opuesto al ángulo que se tiene. Los que se suman son los que conforman el ángulo B. Y se divide en 2 veces los que se suman, o sea, en 2 veces A por C. Se reemplazan los datos. Entonces reemplazamos los datos. Entonces reemplazamos los datos. Un momentito que esto me quedó acá. Y al reemplazar los datos va a quedar que coseno de B es igual a A, que vale 6,32 elevado al cuadrado, más C, que vale 7,07 elevado al cuadrado, menos B, que vale 7,07 elevado al cuadrado, dividido en 2 por A, que vale 6,32, ¿y por quién? Y por C, que vale 7,07. Entonces hacemos todo eso en la calculadora y entonces quedaría 6,32 elevado al cuadrado más 7,07 elevado al cuadrado menos 7,07 elevado al cuadrado igual, dividido, paréntesis, 2 por 6,32 por 7,07, paréntesis, y nos da coseno de B igual a 0,4469. Como necesitamos el ángulo B, entonces decimos que B es igual al arco cuyo coseno es 0,4469. Y luego vamos a grados, minutos y segundos y nos da que B vale 63 grados, 27 minutos, 4,53 segundos. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Entonces, en este momento tenemos el ángulo A. Entonces, de ese triángulo, tenemos ya el ángulo A y tenemos el ángulo B. Entonces, conocemos esto y conocemos esto. Ya tenemos 2 ángulos interiores, entonces nos falta el ángulo C. ¿Cómo hallamos el ángulo? Lo podemos hallar de varias formas, aplicando nuevamente el teorema de los cosenos, aplicando el teorema de los senos, o simplemente sabiendo que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, por lo tanto podemos averiguar el ángulo C. Entonces vamos a encontrar el ángulo C con la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo que vale 180 grados. Entonces, ya tenemos el ángulo A y ya tenemos el ángulo B. El uno vale 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos, que es el valor de A, y el ángulo B vale 63 grados, 27 minutos, 4,53 segundos. Entonces, voy a aplicar la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo que vale 180 grados. Entonces, quedaría que C es igual a 180 grados menos la suma de A más B. Colocamos esos valores, entonces quedaría que C
es igual a 180 grados menos A, pero A vale 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos, más B, que vale 63 grados, 27 minutos, 4,53 segundos. Agarramos la calculadora y decimos que C es igual a 180 grados menos, paréntesis, 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos más 63 grados, 27 minutos, 4,53 segundos, paréntesis, igual, y eso nos dio un valor de C igual a 63 grados, 27 minutos, 4,53 segundos. Noten lo siguiente, muchachos. Entonces, si tomamos el triángulo nuevamente, para el bien de ustedes, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que estos dos lados del triángulo eran iguales. Estos dos lados del triángulo eran iguales. ¿Y a qué nos dio igual? El uno valía 7,07. El otro valía 7,07. Y habíamos dicho que ese triángulo era un triángulo isósceles porque tenía dos lados iguales, mírenlos. Dos lados iguales, mírenlos. Y tenían que tener otro lado desigual, o sea que estos dos laditos eran iguales, veamos. Y el desigual era el opuesto al ángulo A. ¿Y cuánto nos dio ese valor? Nos dio, si se acuerdan, nos dio 6,32. Y ahora, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos lo siguiente, que el ángulo A, observen, este ángulo A, nos dio 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos, pero observen que los ángulos de la base de ese triángulo, que son este, miren, y este, que son los ángulos opuestos a los lados iguales, ¿qué pasó con esos ángulos? Nos dieron iguales. ¿Y por qué nos dan iguales? Porque es un triángulo isósceles. Y en el triángulo isósceles sabemos que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y los ángulos opuestos a los lados iguales deben de ser iguales también. Entonces ahí ya encontramos lo último que nos quedaba faltando, que era encontrar los ángulos que internos. Bueno, pero nos hace falta algo más, y es la tarea de ayer. ¿Y la tarea de ayer en qué consistía? En determinar el área de un ¿qué? De un triángulo. Entonces, para ello voy a borrar acá. Voy a borrar todo esto y vamos a encontrar esa área. Entonces, esa área la encontramos también con una fórmula. Entonces, vamos a tomar el triangulito con un colorcito azul y vamos a encontrar el área o la superficie de ese triángulo. Acá. Entonces, vamos a encontrar todo esto que está aquí adentro. Entonces, marquémoslo. Esta es la superficie. Listo. Entonces, por trigonometría, ¿qué se necesita para saber el área de un triángulo? Se necesita saber dos cosas. Se necesita saber
dos lados, y se necesita saber el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces, el ángulo comprendido entre esos dos lados es este. Entonces, ¿qué conozco? Conozco el ángulo comprendido, que lo voy a colocar aquí como A, mírenlo. Entonces, conozco el ángulo comprendido, que es A, y los dos lados que conforman o que forman ese ángulo. Y entonces el área o superficie de ese triángulo, lo voy a llamar S, va a ser igual. ¿A quién? A esos dos lados. ¿Cuáles lados? El lado B por C por el seno del ángulo comprendido entre ellos, que es el seno del ángulo A. Todo dividido entre ¿quién? Entre 2. Esa sería la fórmula que voy a utilizar para hallar el área. Yo podría haber dicho que también sería igual. ¿A quién? A A por B por el seno de C dividido entre 2. O podría haber dicho que era igual a A por C por el seno de B dividido entre 2. Cogí esta, pero es exactamente igual a lo demás. Entonces, esa área, ¿a qué es igual? Reemplazamos los datos. Y vemos que B nos da ¿cuánto? 7,07. Entonces, paréntesis, 7,07. Por C, pero C también vale 7,07. Cierro paréntesis. Multiplicado por el seno. El seno. ¿De quién? De A. Pero en nuestro caso A vale 53 grados. 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos. Y cierro paréntesis. Entonces, arreglo esto. Entonces, todo esto va hasta aquí. Y esto me da 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos. Todo ello dividido entre ¿quién? Entre 2. Entonces, utilizo la calculadora y entonces da 7,07 por 7,07 por el seno, paréntesis, paréntesis de 53 grados, 5 minutos, 50,94 segundos. Cerramos paréntesis, igual, todo ello dividido entre 2, igual, y eso da 19,98. 19,98. Y esa sería el área o superficie de ese triángulo. Y esa área o superficie de ese triángulo nos debe dar en unidades cuadradas, o sea que nos va a dar en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, decímetros cuadrados. Entonces, esta es el área del